Padre eterno, cuántas gracias te damos por esta tarde que nos permites estar aquí reunidos. Gracias por la bendición que nos da, Señor, de abrir nuestros labios, cantar tus alabanzas y sobre todo, Señor, reconocer que toda buena dádiva proviene de ti, Señor. Ahora permítenos estar atentos a tu voz, a las escrituras, Señor, que hemos de escudriñar hoy, sabiendo que tú tienes palabras de vida para tu pueblo, para cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos. Permítenos, Señor, conocer tus planes. Gracias porque sabemos que saldremos transformados y podremos, Señor, cada uno de nosotros poner en práctica lo que hoy escuchemos. En el precioso nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, a veces pasa que cuando la vida se nos empieza a complicar, cuando tenemos problemas y vienen dificultades y parece que, dicen muchos, me van como en feria, ¿verdad? Una tras otra y parece que pues no salimos, hacemos muchas cosas y al final de cuentas sentimos que estamos atorados. Algunas personas lo primero que hacen, dicen, Dios mío, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué permites que me suceda todo esto? Y otras personas pues le echan la culpa a Satanás, ¿verdad? Al diablo, es que el diablo me trae bien zarandeado y pues ya no sé ni qué hacer, pastor. Pues bueno, déjeme decirle que Dios no prueba, ni puede ser probado, pero Dios sí permite que nosotros pasemos por diferentes pruebas, por diferentes obstáculos. Hablábamos el domingo precisamente de que era una prueba. Cada uno de nosotros tenemos que vencer todos los obstáculos que hay, que no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, sino para eso está el Espíritu de Dios que mora en nosotros y que nos permite seguir adelante, pero mientras que eso sucede, ¿verdad? Mientras que salimos victoriosos, pues nos desanimamos, nos desesperamos y pensamos que Dios no nos oye, que Dios no se interesa en nuestra vida, en nuestra situación. Déjeme decirle que precisamente hablábamos el domingo sobre el bautismo de Jesús y que el Espíritu de Dios descendía como en forma de paloma sobre él, y hablamos de que en ese momento él fue llevado a una prueba, al desierto, y después de estar 40 días y 40 noches sin alimento, en ayuno, entonces vino la tribulación, vino la prueba, donde precisamente sabemos que hubo 3 tentaciones fuertes para Jesús y él pudo sobreponerse. Decíamos que es una prueba, es una tentación, es un impulso, y las tentaciones pues son malos deseos, no de Dios, sino siempre vendrán del enemigo, de Satanás. Otras personas dicen que es un castigo, que el Señor no escucha nuestras oraciones. Bueno, y es probable también porque sabemos que el pecado separa al hombre de Dios y no permite que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios. Pero mire, si me acompaña ahí en Job 1:6, usted ha leído seguramente varias veces el libro de Job. Job capítulo 1, versículo 6. Y dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino, ¿quién? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Imagínense, mis hermanos, si Job era un hombre pues perfecto delante de los ojos de Dios y recto, y Dios permitió, ¿verdad?, que su hijo Satanás, porque muchos dicen, ¿cómo es posible que Dios permita? Bueno, pues sabemos que Satanás fue expulsado del cielo y fue arrojado a la tierra, y él es el que gobierna en esta tierra. Así que no nos podremos extrañar
que en esta tierra seremos pasados por tribulación, por tentaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que Luzbel sintió vanidad y sintió el deseo de ser Dios. Y al ser descubierto fue arrojado a la tierra. Así que Satanás pues siempre está en constante ataque a todo lo que represente bendición para el hombre. ¿Por qué? Porque no está contento con que haya enviado a su Hijo Jesús en rescate, en salvación, ya que pues Él quiere las almas. Y dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios. Y usted conoce la historia donde dice, respondiendo Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto sus bienes aún han aumentado sobre la tierra. Mire qué interesante. Dice: ¿no le has cercado alrededor a él? Como dice el Salmo: el que habita bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Aquí se ve que Job estaba cubierto por Dios, ¿verdad? Y le dice: pues sí, todo lo tiene, pero ¿qué tal, verdad? Si me permites, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios dijo a Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de él. Y ya sabe todo lo que pasó. Primero murieron sus hijos, perdió todo su ganado, perdió todo, absolutamente todo. Después le vino una sarna en el cuerpo, se tiraba y se revolcaba en las cenizas y ya no había qué hacer. Sin embargo, dice que Job nunca renegó del Señor, ¿verdad? Dijo: pues tú me trajiste así al mundo y así me he de ir. Allí Job más adelante 2, 1 al 7. Y le dijo otra vez en el 2, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo: de rondear la tierra, de andar rondando en ella. Entonces, mis hermanos, pues si usted lo sigue leyendo detenidamente, cada vez que Job era atacado, pues le pedía permiso a Dios, ¿verdad? Para decirle: pues mira, tiene esto y aquello, pero si tú me das autorización, pues vamos a quitarle esto y aquello y aquello. Entonces la pregunta es: ¿por qué nosotros no hemos de ser tentados? ¿Por qué nosotros no hemos de pasar por situaciones difíciles? ¿Por qué nosotros no hemos de sucumbir a veces a la prueba? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Nada, y usted lo sabe, nada suceda por casualidad. De las situaciones difíciles y de los problemas se sacan cosas buenas, ¿o no? Aún todo lo que nosotros pensamos que es negativo, Dios no desperdicia absolutamente nada. ¿Por qué? Porque su propósito es que nos parezcamos cada vez más a su Hijo Jesús. Entonces, si Jesús fue revestido del Espíritu de Dios y llevado al desierto, a la prueba, pues igual usted y yo, amado hermano, hermana, tenemos que pasar diferentes dificultades, diferentes tentaciones para ser ¿qué? Transformados, para poder llevar a cabo nuestro ministerio. Mencioné el domingo que a partir de ese momento Jesús comenzó su ministerio. Yo le pregunto: ¿y cuál es su ministerio? ¿Está usted en un ministerio? ¿Está usted trabajando para la extensión del reino? ¿Para su justicia? Entonces seguirá siendo probado hasta que usted entienda, reconozca y adquiera un verdadero compromiso de transformar primeramente su vida. Su vida. El Señor quiere transformarnos y de una u otra manera a veces permite que nuestras vidas sean sacudidas. Muchas personas no les gusta, ¿verdad? Pero es necesario
que nosotros pasemos por diferentes pruebas. Mire, mencionamos ahí a Satanás. Quiero mencionar brevemente este desarrollo o concepto teológico. Nosotros vemos primeramente allí en Génesis 3.1, acompáñeme. Génesis 3.1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque para que no mueras. Entonces, mire, la palabra shaitán, en hebreo, shaitán, significa serpiente. Así que de shaitán que vimos aquí, que la serpiente fue a qué? A tentar a Eva, ¿no? Y a decirle: mira, ves ese fruto hermoso, si tú comes de ese fruto, tú serás como Dios. Por eso es que Dios no quiere que tú comas. Ya le hemos platicado que el pecado de Eva no fue la desobediencia, sino fue la ambición de querer ser como Dios. La consecuencia del pecado, de ese pecado, fue ir y desobedecer. Así que la primera palabra, shaitán, significa, dijimos, serpiente. Después de ahí aparece otra palabra que es hashatán, que significa emisario o espía. El shatán era aquella persona que el rey mandaba al frente de la batalla. ¿Para qué? Para observar cómo iba, si nos iban ganando, si iban perdiendo, y regresaba y decía: ¿sabe qué, Señor? Que ahora derrocamos a tal lugar y los hombres van perdiendo, vamos ganando, ya avanzamos. Ese era el emisario o un espía errante, y esa es la palabra hashatán. Luego pasa al arameo, mis hermanos, porque eso es en hebreo, y pasa a Satán. Y Satán significa adversario. Satán únicamente significa un adversario. Por ejemplo, decía Jonathan tenía el Satán, que era otra persona que estaba en contra, un adversario de Jonathan, no de David. Ese era el Satán. Así que muchos de nosotros seguramente hemos tenido algún Satán por ahí, ¿no? Algún adversario, alguna persona que nos ha querido, un mal a tu familia, un mal en tu trabajo. Ese es el Satán. Después, mis hermanos, al pasar esa palabra al hebreo, se traduce como Satán, significado que es el acusador. Vimos ahí en Job 1, 6, 7, ¿qué fue lo que fue a hacer Satanás ahí con Dios? Fue a acusarlo, ¿verdad? ¿De dónde vienes? Vengo de rondar la tierra. ¿No has visto a Job? ¿Verdad? Así que aquella persona que va y te acusa, ese es un Satán, es un Satanás, es un Satán, que es un acusador. El que va y te acusa, ese es un Satán. Luego, después de pasar del arameo al hebreo, y del hebreo pasarlo en el Nuevo Testamento, el significado cambia y significa diabolos. Ya no vuelves a escuchar Satán o Satanás, sino ahora escuchas diablo, que significa el calumniador, el mentiroso. Por eso dice que cada vez que mentimos somos iguales a nuestro padre, el diablo. Cada persona que miente, dice, es igualito al diablo. ¿Por qué? Porque es el padre de la mentira. Así que esta palabra, este entendimiento que quiero que ustedes aprendan hoy, pues viene de dos palabras del pensamiento persa, que son dos poderes que había: Hormuz, que era la luz, y Arimán, que eran las tinieblas. Entonces ellos pensaban que el bien se oponía siempre al mal, y el hombre debía decidir a quién servir: si Hormuz, que era la luz, o Arimán, que es las tinieblas. Este pensamiento, pues de alguna manera persa, lo plasmaron después en el pueblo hebreo. Recordaremos que el pueblo hebreo estuvo sometido
a los egipcios, hubo persas, los sirios. Entonces hubo una contaminación cultural, por lo cual también pues se llevó a este plano divino y se refirió luego a Satán o a Satanás o al diablo, a todo lo que está en contra de Dios. Pero si vemos que no es en contra de Dios, sino es en contra de ¿quién? Del hombre. Dios quiere que nosotros, nuestra alma, ¿qué? Se salve, ¿no? ¿Y quién quiere que el alma se pierda? El diablo, el enemigo, Satán, el ladrón que viene para robar, matar y destruir. Entonces sí, espero que hayan comprendido esta parte, porque el diablo no es enemigo de Dios, sencillamente es enemigo del hombre, y lo que quiere es destruir, robar y destruir. Quiere tu alma, quiere tu alma. Así que mis hermanos, pero hay otra cosa muy importante que quiero mencionarles. Las personas le echan la culpa, ay, al diablo, no me tientes y bla, bla, bla. Pero mire, no siempre es así. Acompáñenme a Santiago, al libro de Santiago 1, 13 al 15. Dice Santiago 1, 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, es decir, el pecado, ¿no? Entonces, cuando alguna se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, dice, uno es tentado por sus propios y malos deseos, es decir, que lo atraen y lo seducen. Cada uno de nosotros ya sabe que es, los que ya hemos tenido parejas, los que ya hemos tenido situaciones de la vida, ya sabemos qué significa eso. Y cuando se te presenta una tentación, una oportunidad, pues tu mente cochambrosa, tu mente libidinosa, tu mente débil, pues es transformada, es confrontada, y seguramente vas a crear en tu mente una situación que después la puedes llevar a la realidad. Así que ahí acompáñenme ahora a Romanos. Cuando nosotros pasamos alguna tentación, alguna dificultad, mis hermanos, tiene un propósito. Romanos 8, 28 y 29. Porque dice, y sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque las que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que Dios dispone todas las cosas, ¿para quién? Para bien de ¿quiénes? De los que ama. Para los que Dios ama. La prueba, mis hermanos, no es para los que no aman, para los que no creen en Dios. Esos están sometidos. Esos ya los tiene el enemigo cautivos, ¿o no? Viven en pecado, viven en fornicación, viven en todo lo que conocemos. Cuando tú decides apartarte para Dios, cuando tú decides vivir para Cristo, cuando tú dices que eres cristiano, y cuando tú estás, ahora sí voy a echarle ganas, pastor, ahora sí voy a ir a la iglesia, ¿sabes qué? Viene más tribulación. Lo hemos visto en nuestras vidas. A veces hay personas que dicen, pues yo era católico y no me iba tan mal como ahora que soy cristiano. ¿Por qué? Porque Dios te ama, y las pruebas va a permitir para que tú seas arrancada todas las impurezas, todas las cosas que aún todavía tenemos. La prueba nos sirve para eso.
cada vez que tú eres victorioso en una prueba, sales fortalecido espiritualmente para otras cosas más grandes. Yo siempre le digo, ¿será que Dios nada más tenga cosas pequeñas para nosotros? A veces nosotros nos hemos limitado a esas cosas porque no hemos anhelado más, porque sabemos que entre más le pedimos a Dios, más pruebas vamos a tener. El que más quiere, más pruebas va a tener. Si usted quiere ser gerente de una compañía, pues tiene que tener más capacidad de resolución de problemas. ¿Sabía que a las personas no se les contrata nada más por su currículum? ¿Dónde trabajó? ¿Cuántos estudios tiene y todo? Sino por la capacidad de resolver problemas. Para eso les pagan a los grandes directivos de empresas, porque hay muchas dificultades y tienen que tener la capacidad, la presencia y la facilidad, ¿verdad?, para poder tomar decisiones. Y eso es lo que Dios quiere que hacer en nuestra vida, mis hermanos, llevarnos a esas victorias que nosotros a veces no hemos podido arrebatar. Así que cuando usted pase situaciones difíciles, acuérdese siempre de eso, que usted es llevada a un desierto, porque de repente no hay nada, no hay trabajo. Pastor, yo quisiera casarme y no encuentro, y mire, y estás buscando, y entre más buscas, menos encuentras. ¿No le ha pasado? Entre más tocas, menos se te abren las puertas. Algo está sucediendo. Dios quiere llevarte al desierto, así como el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para ser preparado para su ministerio. Así el Señor, en ese afán de Dios por perfeccionarnos, ¿por qué dijimos? Porque nos ama. Así que nos hace pasar desiertos que nunca imaginamos. Hay personas que de repente todo va muy bien, y de repente viene una prueba tremenda y la gente no espera las pruebas. Yo le digo, estése preparado a las pruebas, y solo soy con el propósito de que aprendamos por medio a veces del sufrimiento, a veces en carne propia, para que aprendamos a aguantar el dolor. Cuando buscamos a Dios con mayor fuerza, Él quiere madurarnos, quiere que usted madure, que sea un cristiano, una cristiana madura, una persona espiritual fuerte. Y entonces Él nos habla en la intimidad, directo al corazón. ¿Qué hace? Pasa, te lleva a la prueba, te lleva al desierto donde no hay nada, porque en el desierto no hay nada, solamente sequía. Y ahí es donde Dios te va a hablar, mi hermano. Mire, acompáñeme a Oseas. Oseas, capítulo 2. Oseas capítulo 2, versículos 14 al 15. Mire, es lo que el Señor le dice a usted esta tarde, esta noche. Dice el Señor: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de la esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y cuando en el día de su subida a la tierra de Egipto. Dice esta tarde el Señor, te dice, hermana, hermano, yo te voy a enamorar. Te voy a llevar al desierto para que solamente pongas tus ojos en mí, para que dejes de ver otras cosas y no te distraigas. Y quiero enamorarte, te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. ¿Será que Dios permita llevarnos a veces ahí y sea necesario? Porque nosotros a veces no hacemos caso, mis hermanos. Estamos distraídos, estamos tomando las cosas a juego, estamos tomando las cosas tal vez con tibieza, no con juego, pero Dios quiere probar nuestra fidelidad, nuestro amor, para forjar nuestro carácter. ¿Sabe que todos los frutos del Espíritu Santo son el carácter de Dios?
paz, bondad, benignidad, templanza. Eso es el carácter de Dios. El carácter de Dios lo quiere desarrollar en ti y en mí. Es el carácter de su Hijo Jesucristo. Jesús era amoroso, era bondadoso. Y usted se puede analizar hasta dónde nosotros también y en qué aspectos de nuestra vida nos hace falta desarrollar ese carácter. Desarrollar también, demostrar que en la adversidad también le amamos, que en la adversidad confiamos ciegamente en Él, que no nos debilitamos en la prueba, sino decir, sé que viene esta prueba, es una prueba muy difícil, pero yo sé que Él está conmigo y saldré victoriosa, saldré vencedor. Que cuando las cosas están mal, pues no perdamos nuestra fe o buscamos otras alternativas, ¿verdad? Personas que es increíble que escuchamos, pues es que fue a que le leyeran las cartas, o que fue ahora a ver a no sé dónde. ¿Cómo? ¿Y era cristiana? ¿Es cristiano? Mostrar verdaderamente tu fe en las pruebas. Cuando conocemos, mis hermanos, de la palabra de Dios y sus promesas, nunca debemos de dudar de Dios. Por eso vemos que ahí Mateo 4, que leímos 1 en adelante, sabemos que el Espíritu de Dios lleva a Jesús a la prueba y enfrentarse directamente al enemigo. ¿Usted está preparado esta tarde? Ya le ha dicho al Espíritu hoy en la tarde, en la noche, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Para qué? Para que Él siga trabajando, fortaleciendo. Porque mañana puede ser el día de la prueba. ¿Está usted preparada? ¿Está usted con ese anhelo de decirle, Señor, yo sé que tú estás a mi lado y no tengo miedo? Esa es la vida de un cristiano. ¿Ha escuchado usted personas que dicen, no, venimos a la tierra, venimos para ser felices? Dios nos creó para ser felices. Nosotros no estamos aquí para sufrir. Pues escucha a alguien decir eso, huya de él. Y cuénteselo a quien más confianza le tenga. Porque mire, el mundo creado por Dios es bueno, es hermoso, es maravilloso. 6 ocasiones el Señor, ¿verdad?, dijo y remachaba su asombro y vio que era bueno. ¿Se acuerda? El primer día construyó y después dijo y vio que era bueno. Y todo había visto que era bueno. Entonces nosotros debemos de alegrarnos todos los días por las bondades que Dios ha hecho. El sol, el aire, todas las cosas maravillosas que podemos ver. Pero para caminar de manera gozosa, hay ciertos límites que debemos observar si no queremos nosotros fallar en nuestro caminar cotidiano. Ya vimos que en Génesis aparece Satanás retorciendo la palabra de Dios a su modo para hacer caer a las criaturas del Señor. Satanás atenta contra el gozo de vivir. Con astucia siempre ofrece mucho menos que Dios. Siempre te va a presentar algo increíble, ¿verdad? El trabajo increíble, y después vas a ver qué era lo que había detrás. Todo lo que brilla, por eso Luzbel, todo lo que brilla dices agua. No suena muy bueno, ¿no? Suena tan bonito para ser realidad. Y así es, el gran engañador es Él. Él es el gran mentiroso. Así que ofrece tan poco, pero las personas se van rápidamente con el camino, el atajo de la vida. Mire, el hombre tiene de Dios la capacidad de pasearse ahí por el hermoso Edén, y el diablo inmediatamente empieza otra vez, como lo hizo en el cielo, a sentir envidia. ¿Se imagina usted al enemigo que había enviado Dios a la tierra, donde lo dejó todo desordenado y vacío? El caos, dice que había el caos, dice en Génesis 2. Él se encarga de hacer un caos en todos lados, en tu vida, en tu familia, en tu negocio. Él es experto en hacer caos. Y aparte, pues cuando ve que Dios, el gran alfarero, toma del polvo y sopla en la nariz su espíritu y genera al hombre, se imagina lo que ha de haber sentido Satán.
un gran coraje tremendo por haber creado a su imagen y semejanza a ti y a mí. Claro que Él no está contento, Él no está feliz de que Dios haya creado al hombre. ¿Se acuerda que después dice Génesis que esos hombres se habían mezclado con las hijas de los hombres? Y Dios dijo que no, porque pues eran demonios también que estaban ya sobre la tierra. Así que el ser humano es un ser viviente. Dios le ha dado su espíritu, pero también le dio leyes para convivir. Primero le dijo, de todo lo que hay puedes disfrutar, pero no de este árbol del bien y del mal. O sea, una indicación tan sencilla por cumplir. Todo podían hacer, menos eso. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues eso. ¿No te lo dicen a ti? ¿No te lo dijeron? A mí sí, muchas veces. No hagas eso, te dicen en tu casa, tus papás. No andes con tal persona, parece que te dijeron ve. O sea, así somos de necios. ¿Pero por qué? Rebeldes. Te dicen que no, mira, te dicen este es el camino por aquí. No, ¿por qué? Si yo soy libre, yo quiero ir por este otro lado. Ah, bueno, pues órale, está bien. Después, cuando choques y cuando sufras todo, aquí te espero. Así dice Dios, a ti te dicen como padre, ¿no? Pero esas leyes para convivir se las dio precisamente para poder relacionarse con su creador y con sus semejantes. Dios es presentado, y me encanta esa imagen de Dios el alfarero, ¿no? El Dios creador. Esa hermosa imagen representa a Dios el artista, todo formándolo, creándolo de manera perfecta. Pero otro lado se presenta el destructor de la vida, Satanás, para deshacer la obra de Dios. Como diciendo, ¿te complaces en tu obra maestra que es el hombre? Yo me voy a encargar ahora de destruirlo, de que él no sea feliz, de amargarle la vida, de amargar su matrimonio, de que sus hijos estén en drogas, pues eso es lo que se encarga, el gran ladrón que vino a robar, matar y destruir. Eso es. Así que, mis hermanos, hay límites en la existencia humana para vivir una vida plena. Sin embargo, Satanás incita a violar la frontera. Quiere él modificar la palabra de Dios para robarnos espacios también y horizontes en la vida. Así que, pues sabemos que es el diablo quien con sus proyectos pues de muerte nos mutila, nos deja pues prácticamente en vulnerabilidad, nos aleja de la bendición de una vida plena, porque Jesús dijo, yo he venido a traerles una vida plena, una vida en abundancia. Él viene a destruirla. Así que vemos ahí en esa tal vez hermosa imagen, Dios de rodillas creando entre sus manos con ternura, creándonos al hombre. Y luego el diablo, por otro lado, quiere al revés, crear el culto a los ídolos, formando un supuesto bienestar económico, placeres para el hombre, ¿no? Como diciendo, mira, esto que te ofrece Dios es muy poco. Lo que yo te ofrezco, eso sí está padre. Eso sí te va a dar placer. Eso sí te va a dar gozo. Muchas personas dicen, oye, pues qué aburrido es la vida cristiana, ¿no? No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer, todos te prohíben. No, nadie te lo prohíbe. ¿No dice la Escritura? Todo te es permitido, todo te es lícito. Mas no todo te conviene. Yo no veo allí ninguna que dice, no. Ahí está la vida, ¿quieres comértela? Cómetela, puyos. Te dice, ahí está el bien, ahí está el mal. Tú elige. Ahí está Cristo y ahí está el demonio. Tú elige a dónde quieres colocarte. Así que Pablo utiliza el texto de Génesis, dándole este siguiente sentido. Presenta a Adán como el primer hombre, ¿verdad? Y luego presenta a Jesucristo como el nuevo Adán. Es decir, a través de un hombre
se perdió la comunión con Dios. Y a través de este nuevo Adán tenemos posibilidad de volver a llegar al Padre. Por eso es que dice que de Jesús viene la nueva vida. El primer Adán es el hombre sometido al pecado. El hombre que no puede levantarse de sus rodillas porque está esclavizado ante los ídolos de muerte. Como muchas personas que hoy en día están esclavizados a 1000 número de santos, de imágenes, de tradiciones, de religiones, de sectas, de ideologías, de confusión. Jesús es el Hijo de Dios, de un Dios que triunfa sobre el pecado. Por eso es importante nosotros reconocer, cuando tú fallas, te sientes mal. Cuando tú cometes algo que sabes que está mal, pues solamente que seas muy cínico. Y entonces la persona cínica pues decide seguir viviendo en el pecado, porque no tiene ningún remordimiento, porque no tiene ningún deseo de ser restaurado. Esa persona sigue viviendo así. Dice, a mí no me importa lo que digan, yo quiero vivir a mi manera, como yo quiero vivir. Hay quienes tienen problemas con el texto porque consideran que Pablo toma el texto de un contexto histórico, y notemos, el pecado no es un símbolo, como muchas personas piensan. Hay metáforas pedagógicas sobre esto, pero la redención no es una metáfora, es una realidad. El pecado es un hecho histórico, en tanto que de alguna manera distorsiona la historia, pero condena al hombre. Sabemos que al final del camino, el pecado pues va a ser muerte. No hay vuelta de hoja, muerte espiritual, y a veces pues lo hemos visto hasta física. Así que la muerte no es una metáfora, la muerte es real, el pecado es real. ¿Y qué dice ahí? Dice, realmente mi proceder no lo comprendo. ¿Se acuerda que dice el apóstol Pablo? Pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Así que el apóstol Pablo es muy claro y señala la verdadera condición del pecador. No puedo ver lo que me conviene, y aun cuando lo vea, hago todo lo contrario. ¿Cuántas personas les han dicho a los jóvenes, mira, no hagas esto, no estés tomando, no te vayas? Y no, bueno, pues daña tu cuerpo entonces, métele humo y métele droga y métele todo lo que quieras. Tarde o temprano tu cuerpo va a pagar las consecuencias. Tú vas a pagar las consecuencias. Y aun cuando a veces sabemos las cosas que son malas, pues decidimos hacerlas. Dicen, sí. ¿Qué dicen los cigarrillos? Este producto es nocivo, y la gente no le importa. Dice, no me importa, yo sigo fumando. El alcohol también te dice ahí en la botella que es nocivo. Qué raro, ¿verdad? Que somos los seres humanos contradictorios a nuestra propia naturaleza, de lastimarnos y de flagelarnos y de hacernos tanto daño. ¿Quién me librará de este pecado? ¿Quién me librará de este peso de muerte? Dice el apóstol. Pues solamente Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Así que hay un refrán muy popular que dice que eres lo que comes, ¿o no? Comer significa asimilar lo que comemos, transformar la comida en sustancia para tener fuerzas necesarias para desempeñar nuestro trabajo, nuestras actividades. Así que yo le pregunto, ¿y usted come de la palabra? ¿Qué tanto se alimenta de la palabra, de las escrituras? Pues para tener también vida plena. Así como comemos 2 o 3 veces o más al día, pues también necesitamos alimentarnos espiritualmente. Por eso está usted aquí. A eso hemos venido, a orar, a escudriñar la palabra y alimentarnos espiritualmente. ¿Y qué pasa cuando nos alejamos, mis hermanos, de la palabra? ¿Qué pasa si usted no come? Se debilita, se enferma, ¿verdad? Y si usted sigue sin alimentarse, pues se muere. Entonces, cuando nos alejamos de la palabra, entonces construimos, fíjese, la ilusión, así como
Adán y Eva, o especialmente Eva, nos alejamos de Dios y queremos ser como Dios. Es decir, el hombre toma sus propias decisiones y desconoce a Dios. Por eso la gente dice, yo no creo en Dios. ¿Está bien? Pues aunque tú no creas en Dios, Dios existe. El problema es que tú con el tiempo, te darás cuenta de que al tú desconocerlo, te conviertes en tu propio Dios. El egocentrismo empieza a crecer en la persona y caemos en la trampa de ocupar el puesto de Dios, tomando las decisiones que nos está diciendo la directriz, que nos está dando Dios para una mejor vida. ¿Verdad? Hablamos otro día con los jóvenes, ¿cómo es posible un niño de 8 años podrá tener la capacidad de tomar decisiones? 8 años, pues por eso nos habían dado a la mayoría de edad, ¿no? Y 18, y todavía de 18, lo dudo, hay muchos que están muy verdes, ¿no? Y es obvio, todos pasamos por ahí, cometimos errores y demás, pero el joven que se deja orientar, el joven que escucha, que discierne, que dice, no, es cierto, mis papás me dicen esto porque es lo que más me conviene en este momento. El joven rebelde, ¿qué pasa? Pues termina mal, termina embarazada la chica, termina embarazando a una muchacha, pues termina haciendo cosas que no eran para su edad. Termina haciendo cosas, dejando la escuela y dejando tantas cosas, porque los padres tenían un futuro o tú visualizas a tus hijos de X manera, porque los conoces, porque sabes que tienen capacidades. Y tú dices, mi hijo va a ser un buen, excelente médico. Mi hijo, y desde pequeños ves que ellos tienen sus sueños. Y a veces cuando quedan truncados, pues te sientes como padre un poco frustrado, a pesar de que ellos puedan tomar después su propio camino. Es decir, el hombre, mis hermanos, tiene que reconocer y aceptar que tenemos límites. Cada uno tiene límites. Tenemos la necesidad de límites para vivir. Dios nos pone esos límites. Si no, el hombre dice, pues venga la vida loca, yo hago lo que quiero, cuando quiero y a la hora que quiero. Pues eso es incorrecto. Necesito también límites para aprender a morir. Necesito límites para aprender a morir. Muchos dicen, pastor, a mí me gustaría morir así, en mi camita, bien rico y todo. ¿Me gustaría? Bueno, pues esperemos que Dios tenga misericordia y le permita tener una buena muerte. ¿Ha orado usted por su muerte? ¿Ha orado por decirle, Señor, permíteme tener una muerte que no esté yo conectado a un equipo, que mis hijos no estén ahí sufriendo meses y meses? Tiene que orar también. Son ridículos y absurdos las glorias de Satanás, lo que él ofrece. Brinda a Jesús la gloria de los reinos, ¿se acuerda? Si tú te postras, entonces yo te daré. Yo pregunto, mis hermanos, ¿se puede negociar la gloria de Dios con las glorias del reino del diablo? Eso es absurdo. En el jardín de Edén está el diablo. En el desierto estaba el diablo. Ahí en la oración y en el ayuno de cada uno de nosotros, ahí está el diablo. Cuando usted se levanta a orar, ahí está, escuchando o riéndose de usted, diciendo, entró al reto de oración y mírala, ahí está súper acostada, ja, ja, ja. Quiere que Dios le bendiga, pero yo tengo algo mejor para ella. Y como hoy no oró, y como hoy ni siquiera se acordó de Dios, pues voy a presentarle a una gran oportunidad este día. ¿No dice que nos revistamos de toda la armadura de Dios para aguantar el día malo, el dardo venenoso del diablo, que está listo y precisamente preciso para darle exactamente en el lugar donde? ¿Por qué? Porque sabe que usted está débil, porque sabe que usted no está fortalecido espiritualmente y le va a dar una repasada y una sangoloteada muy buena. Es decir, no es que nos obsesionemos con el diablo. No practicamos esa doctrina. Ya mira, ahí está el diablo, allá está el diablo. Pues ahí está en todos lados. ¿Para qué lo voy a andar buscando? O reprendiendo, ¿verdad? Vamos a guerrear. No, pues no va a acabar nunca. Mejor concéntrese en adorarlo. Concéntrese en buscarlo. Concéntrese en amarlo. Lo más importante es aferrarse a la gracia de Dios. Satanás no tiene ningún poder sobre ti. No tiene ningún poder sobre ti si tú te aferras a la gracia de Jesús.
La tentación de Cristo en el desierto está registrado en los 3 evangelios. Habíamos hablado sobre los evangelios sinópticos, ¿verdad? En el contexto del bautismo. La firmeza de Jesús, Jesús firme, nos habla de un compromiso a partir del bautismo. Hablábamos para los que nos han bautizado. 40 días en el desierto, habla de la liberación de Israel, ¿se acuerda usted? Y de su caminar en el desierto por 40 años. Lo que no logramos aprender es cómo nuestro bautismo nos lanza al desierto para vivir la gracia contra toda forma de muerte, contra toda forma de pecado presente en su vida y en la humanidad. ¿Qué es la tentación entonces? Bien sabemos que es la incitación al pecado, es la incitación a la desobediencia, es la incitación a romper con Dios. Significa perder la relación de vida con Dios. El pecado nos aparta de Dios. Es el divorcio con los hermanos, con la iglesia. A menudo caemos en pecado por nuestras concupiscencias, lo vimos en Santiago, ¿no? Eso que llevamos dentro de nosotros, que nos empuja a pecar y a no reconocer que son tus debilidades, que no has sido fortalecido verdaderamente a través del Espíritu. Caemos por la fuerza de la maldad. Todo se puede resolver, ¿sabe cómo? A través de la gracia de Dios. Por eso dice, bástanos tu gracia. No es con tus fuerzas, pero sí tienes que estar completamente rendido a Cristo, mi hermano, mi hermana. Si usted no está rendido a Cristo, si usted no está consciente de que somos tan frágiles, que somos tan débiles y que necesitamos de Él. Yo le pregunto, y hacía un análisis en la tarde, ¿qué personaje de la Biblia usted recuerda que no fue zarandeado por el diablo? Yo recordaba a Jonás, Moisés, Abraham, y ahí me iba pasando y dije, no, pues pobres, todos les dieron una repasada. Solamente Jesucristo pudo vencer al diablo. Y nos enseñó y nos enseña que Jesús salió victorioso de las tentaciones. Jesús no se apartó ni un milímetro de la palabra. ¿Se acuerda usted cómo lo venció? A través de las Escrituras, confrontándolo con la misma palabra. Así que hay una enorme y trágica tentación en la que ha caído la iglesia. Y no solamente nuestra iglesia, hablamos de la iglesia de Cristo. Cuando dejó de ser evangelio para convertirse en religión. Dejar de ser evangelio para convertirse en religión. La iglesia como religión ahora se postra ante un sistema de rangos y de privilegios. ¿Quién quiere ser el obispo? ¿Quién quiere ser el superintendente? ¿Quién quiere ser el no sé qué? ¿Quién quiere ser mejor que el otro? ¿Quiere ser más que el otro? Sirve a los demás. Hazte esclavo de los demás, dice el evangelio. Sé su servidor. Queremos tener categorías, queremos tener más responsabilidades, querer tener beneficios. No, todo se ha aplicado en dependencia y sumisión ante poderes invisibles. Muchas iglesias están controladas por el enemigo, mis hermanos. Se ha arrodillado ante los poderes espirituales, ante la carne, ante el poder del dinero. La iglesia ha bebido, mis hermanos, de la fuente de la sabiduría humana. Tan así es que se ha alejado de las demandas verdaderas del reino. Estamos demasiado lejos de Jesús, el hombre asesinado por la religión, nuestro amado Salvador. La lección de esta tarde, a través de las tentaciones de Jesús, debe de resultar de un modo decisivo en tu vida, en la mía y para la iglesia. ¿Seguimos a Jesús o nos arrodillamos, nos doblamos nuestras rodillas ante los ídolos, ante el diablo y ante sus ofrecimientos? Hay dos caminos nada más. O sigo verdaderamente a Jesús, o sigo jugando a ser cristiano, sigo jugando a tener un pie aquí y uno en el mundo. Dice cristianos de doble ánimo. A veces sí y a veces no. No, mis hermanos.
Todo esto te daré, dijo Él, si te postrares y me adoraras. Y eso es lo que la gente quiere. Dice, no importa lo que tenga que hacer, pero yo quiero dinero. No tengo para comer. Pues entonces póstrate a la muerte, a Satanás y a todo lo que usted conoce que hay. ¿Sabe qué? A veces me he puesto a pensar que no hay nada más intolerable que la libertad. ¿Por qué? Porque la gente, incluyendo a veces las iglesias, quiere siempre vivir en la esclavitud del pecado, porque tiene miedo a ser libre. Él ya nos hizo libres. Él ya rompió las cadenas. Él ya pagó el precio para que usted y yo seamos libres. Hoy el Señor nos llama a ser libres y a vivir con esperanza en Él. Así que caminemos con alegría, mis hermanos, a flor de piel, y le diremos esta tarde: vete, Satanás, no tienes nada que ver con nosotros. Cierre sus ojos. Dios, ten piedad de mí, ten piedad de esta iglesia, Señor. Oh Dios, en tu bondad, por tu gran amor, tu gran corazón, borra nuestras faltas, Señor. Haznos sentir nuevamente ese júbilo, ese gran gozo, para que aún bailen hasta nuestros huesos, esos huesos que fueron molidos. Permite, Señor, que esta iglesia sea agradable a tu presencia. Sigue trabajando en nosotros, sigue transformándonos, y permítenos, Dios, que a través de tu Santo Espíritu podamos estar preparados para las pruebas nuevas que vendrán. En ti confiamos, en ti estamos sustentados. Tú eres, Señor, nuestro ayudador. Tú eres, Señor, nuestro Salvador, y no temeremos nunca más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.